Ella aprendió desde niña que el silencio era más fuerte que cualquier grito. No porque alguien se lo dijera, sino porque lo entendió observando. En esa casa las palabras no resolvían nada, las miradas sí. Su madre bajaba la cabeza. Su padre apretaba la mandíbula. Y ella, sentada en la mesa larga de madera vieja, entendía que había cosas que simplemente no se preguntaban. Tenía 9 años cuando escuchó aquella conversación detrás de la puerta del despacho. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Que nunca lo sepa, dijo su padre. Por el bien de todos. Su madre lloraba en voz baja, como si incluso el llanto tuviera que pedir permiso para existir. Ella estaba allí. Y nadie sabía. Desde ese día dejó de hacer preguntas. Creció en un pueblo donde todos parecían saber más de lo que decían. Donde los saludos eran amables pero las miradas pesaban. Donde cada vez que ella pasaba, el murmullo bajaba a medio tono. No era imaginación. Era algo que se sentía en la piel. A los 15 años comprendió que su nombre tenía un peso extraño. Que cuando alguien lo pronunciaba, lo hacía con cuidado. Como si nombrarla fuera a tocar algo frágil. Su padre era un hombre respetado. Terrateniente. Donador de la iglesia. Hombre firme. Hombre correcto. Eso decía el pueblo. Eso repetían todos. Pero en casa, el respeto tenía otro significado. El silencio era norma. La obediencia, ley. Una noche, mientras recogía los platos, escuchó su propio nombre otra vez. Esta vez en voz baja, casi como un susurro. No debimos traerla aquí. Se quedó inmóvil. ¿Traerla? No dijo nada. No preguntó. No lloró. Guardó silencio. Los años pasaron y aprendió a moverse como sombra. A escuchar sin ser vista. A notar detalles que nadie más notaba. El cajón que siempre estaba cerrado con llave. Las visitas que llegaban de madrugada. Las cartas que su madre quemaba sin leer en la chimenea. Había algo en esa casa que no encajaba. El día que cumplió 18 años, su padre le regaló un collar antiguo. Oro envejecido. Una pequeña medalla con un símbolo que no reconoció. Siempre fue tuyo, dijo él. Siempre fue tuyo. La frase quedó flotando. Esa misma noche soñó con una mujer que no conocía. Una mujer que la miraba con tristeza y le decía algo que no podía escuchar. Despertó con una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera intentado advertirle algo. Pero no habló. Porque en esa casa no se hablaba. El verdadero quiebre comenzó meses después, cuando llegó al pueblo un hombre desconocido. Alto. Callado. Observador. No parecía turista ni comerciante. Parecía alguien que buscaba algo. O a alguien. Ella lo vio primero en la plaza. Él la miró como si la reconociera. No fue una mirada casual. Fue una mirada que decía, finalmente. Durante días lo volvió a ver. En la iglesia. En la tienda. Cerca de su casa. Siempre a distancia. Siempre atento. Hasta que una tarde, mientras ella regresaba del río, él habló. Tu madre no se llamaba como te dijeron. El mundo se detuvo. Ella no respondió. No hizo preguntas. Solo lo miró. El hombre sacó algo del bolsillo. Una fotografía antigua. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer tenía sus mismos ojos. No fue un accidente, dijo él. Y entonces entendió que el silencio que había guardado durante años no había sido casualidad. Había sido protección. Encubrimiento. Esa noche no cenó. No habló. No lloró. Entró al despacho de su padre cuando todos dormían. Por primera vez no le temblaron las manos. Buscó la llave del cajón cerrado. La encontró donde siempre sospechó que estaría, detrás del marco de un cuadro. Lo abrió. Dentro había documentos. Fechas. Nombres. Y un acta de nacimiento con un apellido distinto al suyo. El suyo no era su apellido. Respiró hondo. No gritó.
No rompió nada. Simplemente volvió a guardar todo en su lugar. Porque aún no era el momento de hablar. Era el momento de entender. Y esa fue la primera vez que decidió que el silencio no sería eterno. Solo sería estratégico. Si esta historia ya te está atrapando, deja tu like ahora mismo porque lo que viene va a cambiarlo todo, y créeme, nadie en ese pueblo estaba preparado para lo que ella iba a descubrir. Esa noche no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en su vida el miedo había sido reemplazado por claridad. Las piezas comenzaban a encajar y lo que antes eran sospechas sueltas ahora formaban una estructura sólida, incómoda, peligrosa. Se quedó sentada en la cama mirando el collar que su padre le había regalado el día de su cumpleaños. Siempre fue tuyo. La frase ahora tenía otro significado. Si siempre fue suyo, entonces no era un regalo. Era una devolución. Al amanecer bajó a la cocina como cada día. Su madre ya estaba allí, moviendo la cuchara dentro del café sin beberlo. Tenía los ojos hinchados. Siempre parecía cansada, pero ese día parecía derrotada. Ella se sentó frente a ella sin decir nada. Durante años había observado en silencio, pero ahora miraba diferente. Buscaba grietas. Y las encontró. Mamá, dijo por primera vez en mucho tiempo con un tono distinto, ¿cuál es mi verdadero apellido? La cuchara cayó dentro de la taza. No fue una reacción exagerada. Fue peor. Fue el tipo de reacción que confirma todo. Su madre no respondió. Miró hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia cualquier lugar menos hacia ella. No empieces, susurró finalmente. No empieces. Como si la verdad fuera una guerra. Ella mantuvo la calma. No levantó la voz. No acusó. No mostró la fotografía que el desconocido le había dado. Solo sostuvo la mirada. ¿De quién soy hija? El silencio volvió a llenar la cocina, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este estaba cargado. Pesado. Tenso. Su madre comenzó a llorar sin sonido, como lo había hecho tantas veces en el despacho años atrás. Y esa imagen confirmó algo más profundo, su madre no era la enemiga. Era parte de algo que la superaba. Hay cosas que es mejor no remover, dijo finalmente. ¿Para quién? La pregunta quedó suspendida. En ese momento se escucharon pasos firmes acercándose por el pasillo. Su padre entró en la cocina. Observó la escena. No necesitó más de 2 segundos para entender que algo había cambiado. ¿Qué sucede aquí? Ella lo miró directamente. Sin bajar la cabeza. Sin temblar. Nada. Solo estamos hablando. Por primera vez no lo llamó papá. Él lo notó. El desayuno fue silencioso, pero diferente. Ahora el silencio era una batalla silenciosa de voluntades. Él la observaba como quien analiza una amenaza. Ella lo miraba como quien estudia un misterio. Ese mismo día decidió buscar al hombre que había llegado al pueblo. Lo encontró cerca del antiguo molino abandonado, un lugar donde casi nadie iba desde hacía años. Él parecía esperarla. Sabía que vendrías, dijo sin sorpresa. Empieza a hablar, respondió ella. El hombre no sonrió. No dramatizó. Sacó un sobre grueso y se lo entregó. Tu madre no podía tener hijos. Eso lo sabía todo el pueblo, aunque nadie lo decía en voz alta. Tu padre necesitaba un heredero. Alguien que mantuviera el apellido. El nombre. La reputación. El corazón le latía fuerte, pero su rostro permanecía sereno. Continúa. Hubo un incendio hace 19 años en la casa vieja del extremo norte. Murió una mujer. Oficialmente fue un accidente. Extraoficialmente, no tanto. Sintió un frío recorriéndole la espalda. Esa mujer había dado a luz hacía apenas semanas. El aire pareció desaparecer. El bebé sobrevivió. No necesitaba más. Pero él siguió. El informe original desapareció. Los registros fueron modificados. El médico que firmó tu certificado de nacimiento se mudó y jamás volvió a hablar del tema. Ella abrió el sobre. Dentro había copias de documentos antiguos,
recortes de periódico, un registro hospitalario con un nombre que no era el suyo pero cuya fecha coincidía exactamente con su nacimiento. ¿Quién era esa mujer?, preguntó. El hombre la miró con una mezcla de compasión y rabia contenida. Mi hermana. El mundo no se rompió. No explotó. No hubo gritos. Solo una comprensión fría y devastadora. Entonces yo soy. Eres su hija. El molino crujió con el viento como si el lugar mismo fuera testigo del peso de la verdad. Ella respiró profundo. Durante años había sentido que no pertenecía. Que algo en esa casa estaba fuera de lugar. Ahora entendía por qué. ¿Por qué vienes ahora? Porque durante años intenté probarlo por vías legales. Pero tu padre es intocable aquí. Tiene amigos. Tiene poder. Tiene miedo de que la verdad salga a la luz. Y cuando supe que estabas a punto de heredar todo, entendí que el silencio estaba por convertirse en premio. Eso la golpeó más fuerte que todo lo anterior. Heredar. El respeto del pueblo. Las tierras. El apellido. Todo construido sobre una mentira. Caminó de regreso a casa sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Entró por la puerta principal sin esconderse. Su padre estaba en el despacho. La puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono. No puede saberse. ¿Entiendes? Nadie va a remover eso ahora. Se quedó quieta. Entonces él la vio. Colgó. ¿Dónde estabas? Ella lo observó largo rato antes de responder. Con la verdad. La mandíbula de él se tensó. No sabes de qué hablas. Ella sacó una copia del registro hospitalario y la dejó sobre el escritorio. Ahora sí. Por primera vez en su vida vio miedo en sus ojos. No ira. No autoridad. Miedo. Y en ese instante entendió algo crucial, él no temía que ella supiera. Temía que ella hablara. Durante años guardó silencio porque creía que no tenía elección. Ahora comprendía que el silencio había sido la herramienta que le dio poder a él. Y que hablar podría quitárselo todo. Pero hablar también podía destruir a su madre. Y esa era la verdadera trampa. Esa noche se sentó frente al espejo y miró su reflejo como si fuera la primera vez. No buscaba parecido con su padre. Buscaba rasgos de una mujer que jamás conoció pero que había muerto en circunstancias que ahora parecían todo menos accidentales. Sacó el collar. Observó el símbolo grabado en la medalla. Lo comparó con un viejo recorte dentro del sobre. Era el mismo símbolo que aparecía en una foto donde su madre biológica lo llevaba en el cuello. No fue un regalo. Fue una advertencia. Su padre nunca quiso que olvidara quién era. Quiso recordarle que le pertenecía. Al día siguiente el pueblo comenzó a mirarla distinto. No sabía cómo, pero la tensión se sentía en el aire. Los murmullos eran más evidentes. Las conversaciones se cortaban cuando ella aparecía. Como si algo ya se estuviera moviendo bajo la superficie. Esa tarde recibió una carta anónima bajo la puerta de su habitación. Si hablas, ella pagará. No necesitaba firma. La amenaza estaba clara. Se sentó en la cama sosteniendo el papel. Durante años había protegido a su madre con su silencio sin saber que en realidad estaba protegiendo a quien posiblemente había causado todo. El momento de hablar estaba cada vez más cerca. Pero ahora entendía que no se trataba solo de revelar la verdad. Se trataba de elegir a quien estaba dispuesta a perder. Si esta historia te está dejando sin aliento, suscríbete ahora porque lo que ella va a descubrir en la parte 3 no solo cambiará su destino, también revelará algo que el pueblo entero lleva décadas ocultando. La carta seguía sobre la mesa cuando el sol comenzó a caer detrás de las colinas. Si hablas, ella pagará. No decía quién. No decía cómo. No necesitaba. La amenaza estaba construida sobre algo que ella ya sabía, su madre era el punto débil. Siempre lo había sido. Siempre sería el daño colateral. Pero esa noche algo cambió dentro de ella. Durante años creyó que el silencio era protección. Ahora entendía que el silencio también era complicidad. Bajó las escaleras y encontró a su madre sentada en la sala, mirando un punto fijo en la pared.
La casa estaba demasiado tranquila. Su padre no estaba. El despacho estaba cerrado con llave, algo poco habitual a esa hora. Se sentó frente a su madre sin anunciarse. ¿Qué pasó la noche del incendio? Su madre no reaccionó de inmediato. Parpadeó lento. Como si la pregunta viajara desde muy lejos hasta alcanzarla. Te dijeron que fue un accidente, respondió con voz apagada. Yo no te pregunté qué dijeron. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era miedo. Era agotamiento. Su madre finalmente levantó la mirada. Yo no sabía que ella estaba allí esa noche. Esa frase fue un quiebre. ¿Sabías que existía? Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero esta vez no eran silenciosas. Eran pesadas. Antiguas. Tu padre, la voz se quebró, él estaba obsesionado con tener un heredero. Con mantener el apellido. Cuando los médicos dijeron que yo no podía, algo en él cambió. Ella escuchaba sin interrumpir. Esa mujer llegó al pueblo embarazada. Nadie sabía mucho de ella. No tenía familia aquí. Solo alquiló la casa vieja. Tu padre empezó a visitarla. Decía que era caridad. Decía que la ayudaba con dinero. La respiración de ella se volvió más lenta, más controlada. ¿Y tú sabías? Sospechaba. Pero nunca imaginé. La frase quedó suspendida. La noche del incendio él no estaba en casa, continuó su madre, dijo que tenía asuntos en la finca del norte. Pero volvió con olor a humo. El mundo dejó de girar por un instante. ¿Y después? Después, apareció un bebé. La habitación parecía cerrarse. Me dijo que era la única forma de salvar nuestro matrimonio. Que nadie preguntaría. Que el pueblo aceptaría lo que él dijera. Que esa mujer no tenía a nadie que la reclamara. Las piezas ya no eran piezas sueltas. Era una imagen completa. ¿Sabías que yo era su hija? Su madre tardó en responder. Lo supe cuando te vi por primera vez. Tenía sus ojos. No los de él. Los de ella. Eso dolió más de lo esperado. Entonces viviste sabiendo que yo no era tuya. Te crié. Te cuidé. Te amé. La voz de su madre tembló. Pero sí, sabía que la historia no era la que contábamos. El peso de esa confesión cayó como una piedra en el centro de la casa. Y nunca pensaste en decirlo. Su madre la miró con algo que parecía terror antiguo. Tu padre no es un hombre que pierda. Es un hombre que elimina obstáculos. Esa frase no sonó exagerada. Sonó literal. Esa noche no durmió en su habitación. Se quedó en la sala, pensando. Recordando cada gesto, cada mirada, cada momento en que su padre parecía demasiado atento a sus movimientos. No era afecto. Era control. Al amanecer escuchó el motor de su padre regresar. Se levantó antes de que él entrara. Esta vez no esperó. Se plantó frente a él en el pasillo. Sé lo que hiciste. No gritó. No tembló. Él dejó las llaves sobre la mesa con calma calculada. No sabes nada. Sé que el incendio no fue un accidente. Silencio. Sé que ella era mi madre. Sus ojos se endurecieron. Ten cuidado con lo que repites. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Ella lo sostuvo con la mirada. Durante años pensé que el silencio era debilidad. Ahora entiendo que era paciencia. La tensión en el aire era casi física. ¿Qué quieres? Preguntó él finalmente. La verdad. Él soltó una risa breve, fría. La verdad es relativa. El pueblo necesitaba estabilidad. Yo se la di. Tú tuviste una vida cómoda. Educación. Respeto. Todo gracias a mí. ¿A cambio de qué? A cambio de silencio. La palabra quedó flotando entre ellos. Si decides hablar, continuó él con voz baja, no solo destruirás mi nombre. Destruirás a tu madre. Destruirás esta casa. Y destruirás tu propia vida. Porque nadie creerá a una hija que traiciona a su padre respetado.
Ella sintió el peso de la manipulación. No es traición cuando se trata de justicia. Por primera vez él perdió la compostura por una fracción de segundo. La justicia no existe aquí. Existe el poder. Esa frase confirmó lo que necesitaba saber. Ese mismo día volvió al molino para encontrar al hombre que decía ser su tío. Pero él no estaba. En su lugar encontró algo peor. La casa vieja del extremo norte estaba siendo demolida. Una excavadora arrancaba pedazos de madera quemada que habían permanecido intactos durante casi 2 décadas. Corrió hasta el lugar. ¿Quién autorizó esto? Un trabajador la miró confundido. Orden directa del señor. Claro. Su padre estaba borrando el último rastro físico. ¿Pero cometió un error? Mientras la máquina levantaba una sección del suelo, algo cayó entre los escombros. Una pequeña caja metálica ennegrecida por el fuego. Ella la vio antes que nadie. Se lanzó hacia ella y la tomó. Dentro había un medallón idéntico al suyo, y un cuaderno parcialmente quemado. Las páginas que sobrevivieron tenían una caligrafía femenina. Si algo me pasa, que se sepa que no fue accidente. La sangre le golpeó los oídos. No era solo sospecha. Era una declaración. Y en la última página legible había una fecha. La noche del incendio. Esa noche entendió que ya no era cuestión de decidir si hablar o no. Era cuestión de cuánto estaba dispuesta a arriesgar. Porque ahora tenía pruebas. Y las pruebas cambian el juego. Sostuvo el cuaderno contra el pecho mientras el ruido de la excavadora seguía desgarrando lo que quedaba de la casa vieja. El polvo subía como una niebla espesa y por un momento sintió que estaba respirando el mismo aire que su madre biológica respiró la noche en que todo terminó. No era solo un incendio. Era una limpieza. Y ahora estaban intentando hacer lo mismo otra vez. Se alejó sin que nadie notara la caja metálica escondida bajo su abrigo. Caminó sin mirar atrás, pero podía sentir la mirada del capataz clavada en su espalda. Su padre siempre se anticipaba. Siempre iba un paso adelante. Pero esta vez ella había llegado primero a algo que él no había podido borrar. Entró a su habitación, cerró con llave y extendió el cuaderno sobre la cama. Las páginas estaban chamuscadas en los bordes, algunas palabras incompletas, frases interrumpidas por el fuego. Pero lo que quedaba era suficiente. Él insiste en que me vaya del pueblo. Dice que no es lugar para una mujer sola con un bebé. Pero no me iré. No después de lo que prometió. Prometió. Esa palabra pesaba más que cualquier acusación directa. Pasó la página con cuidado. Si algo ocurre, que quede claro que no fue descuido. Él ha venido 3 noches seguidas. Dice que puede ofrecerme seguridad, apellido, futuro. Pero no quiero ser parte de su mentira. La respiración se le volvió irregular. No había duda. Su padre no solo sabía de esa mujer. Estaba involucrado profundamente. Otra línea sobrevivía en la siguiente página. No confío en la forma en que me mira cuando sostiene a mi hija. Hija. No bebé. No criatura. Hija. El cuaderno se cerró en sus manos como si tuviera peso propio. Se sentó en la cama mirando el vacío durante largos minutos. Recordó todas las veces que su padre la observaba con intensidad extraña cuando era niña. No era ternura. Era evaluación. Era posesión. El sonido de pasos firmes en el pasillo la obligó a reaccionar. Guardó el cuaderno dentro de una tabla suelta bajo el suelo, un escondite que había descubierto años atrás cuando buscaba un lugar para guardar pequeños secretos adolescentes. Esta vez el secreto era distinto. La puerta se abrió sin que tocaran. Estás encerrada hace horas, dijo su padre desde el umbral. Ella no se movió. Necesitaba pensar. Él recorrió la habitación con la mirada, como si pudiera oler la traición en el aire. El pasado no cambia lo que eres hoy. No. Pero explica por qué lo soy. Sus ojos se endurecieron apenas. Fui yo quien te dio todo. No pedí que me dieran una mentira. Él dio un paso hacia adentro. Lo que ocurrió fue necesario. La palabra cayó como un golpe seco. ¿Necesario para quién?
Silencio. Ese pueblo necesitaba estabilidad. Necesitaba liderazgo. No podía permitir que un escándalo lo destruyera todo. Ella lo miró con frialdad creciente. Entonces decidiste que una vida era un precio razonable. No respondió. No negó. Solo sostuvo su mirada. Eso fue peor que una confesión. No entiendes el contexto, dijo finalmente. Las cosas no son tan simples como blanco o negro. Una mujer murió. Las circunstancias. Una mujer murió, repitió ella sin elevar la voz. Por primera vez algo parecido a incomodidad real cruzó su rostro. No fue como imaginas. Entonces dime cómo fue. El silencio se extendió largo. Pesado. Tenso. Pero él no habló. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin cerrar la puerta. Esa noche la casa se sintió distinta. No era hogar. Era escenario. Cada sonido parecía amplificado. Cada crujido del suelo parecía un aviso. Sabía que ahora él sospechaba que tenía algo. ¿Y si sospechaba, buscaría? Se levantó pasada la medianoche y fue hasta el despacho. La puerta no estaba cerrada. La luz estaba encendida. Él no estaba allí. Entró. El escritorio estaba ordenado como siempre. Demasiado ordenado. Abrió los cajones uno por uno. Documentos recientes. Facturas. Escrituras. Nada antiguo. Pero en el tercer cajón encontró una carpeta que no había visto antes. Dentro había copias de recortes de periódicos sobre el incendio. Todos marcados con anotaciones en tinta roja. Fechas subrayadas. Testigos circulados. Nombres tachados. Uno de los nombres subrayados era el del antiguo jefe de bomberos. Recordó algo. Ese hombre aún vivía. Se había retirado hacía años. Vivía solo en la periferia del pueblo. Sacó discretamente una foto del expediente y la guardó en el bolsillo. Cuando salió del despacho sintió que no estaba sola. Giró el rostro lentamente. Su madre estaba al final del pasillo. No dijo nada. Solo la miró con una mezcla de miedo y resignación. No quiero que esto termine peor de lo que empezó, susurró. Ya terminó mal hace 20 años. Su madre cerró los ojos un segundo. Él no era así antes. Lo fue. Solo que tú no querías verlo. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo una verdad incómoda flotando entre ambas. A la mañana siguiente salió temprano hacia la casa del antiguo jefe de bomberos. El camino era largo y polvoriento. Mientras avanzaba sentía que cada paso la alejaba de la versión de sí misma que había sido criada para aceptar. La casa era pequeña, deteriorada por el tiempo. Golpeó la puerta. Tardaron en abrir. Un hombre mayor, encorvado pero de mirada aún aguda, la observó en silencio. Necesito hablar con usted sobre el incendio de la Casa del Norte, dijo ella sin rodeos. Los ojos del hombre se tensaron. Eso fue hace mucho tiempo. No para mí. Él dudó. Miró hacia el interior de la casa como si temiera que alguien escuchara, aunque estaban solos. El informe oficial no fue el real, dijo finalmente en voz baja. El corazón le golpeó el pecho. ¿Qué vio usted esa noche? El hombre respiró hondo. Cuando llegamos, el fuego ya estaba demasiado extendido. Pero había algo extraño. La puerta principal estaba bloqueada desde afuera. La sangre le recorrió las venas con un frío eléctrico. ¿Bloqueada? Con una barra de metal. No es común en un incendio accidental. ¿Lo reportó? Intenté hacerlo. Pero recibí instrucciones de simplificar el informe. Se habló de una vela mal apagada. ¿Quién dio esas instrucciones? El hombre la miró directamente. Tu padre. El aire pareció desaparecer de la habitación. Dijo que era mejor evitar rumores. Que la mujer no tenía familia. Que no había necesidad de escándalo. Ella sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. ¿Y el bebé? El jefe de bomberos tragó saliva. No estaba en la casa cuando llegamos.
El mundo volvió a fragmentarse en piezas afiladas. ¿Estás seguro? La cuna estaba vacía. ¿El silencio que siguió fue devastador? Si la cuna estaba vacía antes de que el fuego consumiera la casa, entonces alguien sacó al bebé antes del incendio. Alguien planeó. Alguien decidió. Alguien ejecutó. Y ese alguien no fue un accidente. Salió de la casa con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era estable. El incendio no fue un arrebato. Fue un acto calculado. Mientras regresaba al pueblo, vio el coche de su padre estacionado frente a la iglesia. Él estaba hablando con el alcalde y el sacerdote. 3 hombres. 3 figuras de poder. 3 testigos silenciosos de décadas. La estructura era más grande de lo que pensaba. No era solo un hombre protegiendo su apellido. Era un sistema protegiendo su reputación. Y ahora ella no solo tenía un cuaderno parcialmente quemado. Tenía un testimonio. Tenía una historia alternativa. Tenía una verdad que comenzaba a armarse con precisión aterradora. Al llegar a casa encontró su habitación revuelta. Los cajones abiertos. El colchón desplazado. La tabla del suelo removida. El escondite estaba vacío. El cuaderno había desaparecido. Y en el centro de la cama había una sola frase escrita en un papel nuevo. El silencio aún puede salvarte. El papel seguía sobre la cama mientras el aire dentro del cuarto parecía más espeso que nunca. El silencio aún puede salvarte. No había firma. No era necesario. La caligrafía no era la de su padre. Eso la inquietó más. Significaba que no actuaba solo. Nunca había actuado solo. Cerró la puerta con llave y comenzó a reorganizar mentalmente cada detalle. Alguien entró en su habitación. Alguien encontró el escondite. Alguien sabía exactamente dónde buscar. Eso implicaba vigilancia constante. Implicaba que cada movimiento suyo estaba siendo observado. Bajó lentamente las escaleras. La casa estaba demasiado tranquila. Su madre no estaba en la cocina. El despacho estaba cerrado. No se escuchaban pasos. No se escuchaba nada. Salió al patio trasero. El coche de su padre no estaba. Pero el de su madre tampoco. El estómago se le contrajo. Entró de nuevo y marcó el número de su madre. No respondió. Marcó otra vez. Nada. Una sensación fría le recorrió la espalda. La amenaza en la carta ya no era abstracta. Fue hasta el despacho. Esta vez no dudó. Forzó la cerradura con una herramienta del cobertizo. La puerta cedió con un chasquido seco. El despacho no estaba como la noche anterior. Faltaban carpetas. Faltaban documentos. El tercer cajón estaba vacío. Se movió hacia el escritorio y abrió el compartimento inferior donde su padre guardaba cosas que no quería que nadie tocara. Allí encontró una caja fuerte pequeña empotrada en la madera. Recordó haber visto la combinación una vez cuando era niña. 4 números. Una fecha. Intentó la fecha de su cumpleaños. No funcionó. Intentó la fecha del incendio. La caja emitió un clic. Dentro no había dinero. Había fotografías. Fotografías de la mujer del cuaderno. Fotografías tomadas desde lejos. Fotografías donde aparecía ella embarazada. Algunas con su padre a pocos metros, observándola. No eran imágenes casuales. Eran vigilancia. Debajo de las fotos había una grabación en una memoria digital. Sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Tomó la memoria y salió del despacho antes de que alguien regresara. Fue hasta la vieja sala de herramientas donde aún quedaba un ordenador antiguo que su padre casi nunca usaba. Insertó la memoria. El archivo de audio comenzó con interferencias. Luego una voz femenina. Era ella. Su madre biológica. La grabación era clara, directa, sin dramatismo. Si estás escuchando esto, es porque algo me ocurrió. He intentado mantenerme firme, pero él no acepta un no. Dice que mi hija necesita su apellido. Que conmigo no tendrá futuro. Hoy volvió a insistir.
Me ofreció protección si acepto irme y dejarle a la niña. No entiende que es mi hija. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La voz continuó. Si algo sucede, no fue accidente. No fue descuido. Él ha dejado claro que no permitirá que arruine su imagen. El archivo terminó abruptamente. No había dudas. No había ambigüedad. Era premeditación. Se quedó mirando la pantalla sin moverse durante largos minutos. No lloró. No gritó. Algo en su interior se había endurecido. De pronto el sonido de un vehículo acercándose la obligó a reaccionar. Cerró el archivo, retiró la memoria y la escondió dentro de su bota. Salió del cobertizo justo cuando el coche de su padre entraba al patio. Él bajó con la calma de siempre. «Estás inquieta», dijo observándola. «Estoy cansada de que me mientan». Él la estudió como si intentara medir cuánto sabía realmente. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Ya intentaste enterrarlas con fuego». El leve movimiento en su mandíbula fue casi imperceptible, pero ¿lo vio? «No tienes pruebas de nada». «Tengo suficiente». Esa frase cambió el aire entre ambos. «No sabes lo que estás haciendo», dijo con voz baja. «Sí lo sé. Estoy terminando algo que empezó hace 20 años». Él dio un paso más cerca. «Si decides cruzar esa línea, no habrá regreso». «No quiero regresar». Por primera vez el control absoluto que siempre proyectaba mostró una grieta real. «Tu madre no soportará esto». La manipulación otra vez. «Mi madre ha soportado 20 años de culpa. Lo que no soporta es el miedo». Silencio. «¿Dónde está ella?», preguntó de pronto. Él sostuvo la mirada unos segundos demasiado largos. «Está bien». «Eso no responde mi pregunta». «Está donde necesita estar». El corazón le dio un golpe seco. «¿La estás usando?». «Estoy protegiéndola». «¿Cómo protegiste a la otra?». La tensión se volvió casi física. De repente sonó el teléfono en el interior de la casa. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo. Él entró primero. Ella lo siguió. Él contestó. No habló mucho. Solo escuchó. Su expresión cambió levemente. Colgó. «Tu madre tuvo un pequeño accidente en la carretera. Está en el hospital». El mundo pareció detenerse. ¿Qué accidente? Nada grave. Pero su tono no era tranquilizador. Sin esperar respuesta salió hacia el coche. Él la siguió. El trayecto fue silencioso, pesado. Cada curva del camino parecía más larga que la anterior. Cuando llegaron al hospital, el médico los recibió con expresión neutra. Está consciente, pero necesita reposo. Fue un golpe fuerte. Entró a la habitación. Su madre estaba pálida, pero despierta. Al verla, sus ojos se llenaron de algo que no era solo dolor físico. Era miedo. Ella se acercó. ¿Qué pasó? Su madre miró brevemente hacia la puerta donde su padre permanecía de pie. Los frenos fallaron, susurró. El aire en la habitación se volvió denso. ¿Fallaron? Su madre apenas asintió. No fue un accidente casual. Fue advertencia. Salió al pasillo donde su padre esperaba. «Estás perdiendo el control», le dijo en voz baja. «Tú lo estás provocando. No más amenazas. Entonces deja de empujar». Ella lo miró con una frialdad que nunca antes había tenido. «No voy a callar». Él sostuvo su mirada durante largos segundos. «Entonces prepárate para lo que venga». Esa noche no regresó a la casa. Se quedó en el hospital junto a su madre. Sentada en la silla, mirando el monitor que marcaba cada latido. Cada pitido le recordaba que el juego ya no era solo pasado. Era presente. Y era peligroso. Sacó la memoria digital de su bota y la sostuvo entre los dedos. Ahora tenía algo que no podía ser ignorado. Una voz. Una acusación directa. Una prueba imposible de reinterpretar. Y si él estaba dispuesto a sabotear frenos para mantener silencio, significaba que ya no intentaba negociar. Estaba entrando en pánico.
Y cuando alguien como él entra en pánico, comete errores. Ella no iba a hablar todavía. No hasta tener todo. Pero ahora el silencio no era protección. Era estrategia antes del golpe final. El hospital estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio expectante, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. Ella permaneció sentada junto a la cama de su madre durante horas, observando cada respiración, cada pequeño movimiento, cada gesto mínimo. Su padre no volvió esa noche. No necesitaba estar presente para que su sombra lo cubriera todo. Mientras el monitor marcaba el ritmo constante del corazón de su madre, ella comenzó a unir las piezas con una claridad que ya no tenía espacio para la duda. El incendio no fue un accidente. La adopción no fue compasión. El accidente de los frenos no fue casualidad. Todo era control. Todo era advertencia. Todo era poder. A la mañana siguiente, cuando su madre despertó con algo más de lucidez, la miró largo rato antes de hablar. Ya no es seguro quedarnos calladas, dijo ella sin rodeos. Su madre cerró los ojos, como si hubiera esperado esa frase durante 20 años. Él no va a detenerse. Yo tampoco. Hubo un momento de silencio que no era miedo ni duda, era decisión. Hay algo que nunca te conté, susurró su madre. Ella se inclinó más cerca. La noche del incendio, antes de que todo ocurriera, él discutió conmigo. Dijo que ya había hablado con ella. Dijo que había entendido que no aceptaría irse. Estaba furioso. No lo había visto así nunca. El aire pareció comprimirse. ¿Te dijo lo que iba a hacer? No directamente. Pero dijo algo que no entendí en ese momento. Dijo que si no podía convencerla, la situación se resolvería sola. La frase se quedó suspendida como una sentencia. Y después salió de casa. Su madre abrió los ojos y la miró con una culpa que parecía eterna. Yo no lo detuve. Ella tomó su mano. Tú no encendiste el fuego. Pero ambas sabían que la omisión también pesa. Esa tarde, mientras su madre dormía, ella salió al pasillo y marcó un número que había guardado mentalmente desde el día anterior, el del antiguo jefe de bomberos. Necesito que testifique, dijo sin preámbulo cuando él respondió. Hubo silencio al otro lado. Eso destruirá muchas cosas. Ya están destruidas. Tu padre no perdona. Yo tampoco. Colgó sin esperar confirmación. Sabía que el miedo era parte del sistema que había protegido a su padre durante décadas. Pero también sabía que el miedo se rompe cuando alguien deja de obedecerlo. Regresó a la casa al anochecer. La puerta estaba abierta. Las luces encendidas. Demasiado evidente. Demasiado preparado. Entró. Su padre estaba sentado en el despacho, esperándola. ¿Sabía que volverías?, dijo sin levantar la voz. Ella cerró la puerta detrás de sí. Se terminó. Él la observó con una mezcla de cansancio y cálculo. ¿Crees que el pueblo te creerá? ¿Que cambiarán su versión de los hechos por la palabra de una hija resentida? No es mi palabra. Es una grabación. Es un testimonio. ¿Es un informe manipulado? Por primera vez el silencio no fue dominante, fue peligroso. No entiendes lo que perderás, dijo él. Lo que perdí fue una madre que nunca conocí. Él se levantó lentamente. Te di una vida. Me diste una identidad falsa. Te protegí. Me secuestraste del pasado. La tensión entre ambos ya no era discusión. Era ruptura definitiva. Si hablas, dijo él más bajo que nunca, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás. Ella dio un paso hacia el escritorio, abrió el cajón donde había encontrado la caja fuerte y dejó sobre la madera una copia digital que había hecho de la grabación. Esto ya no depende de ti. Él miró el dispositivo sin tocarlo. ¿Qué hiciste? Lo envié. Su expresión cambió apenas, pero fue suficiente. ¿A quién? A más de uno. No era completamente cierto, pero tampoco era mentira. Había hecho copias. Las había dejado en lugares donde él no podría alcanzarlas fácilmente. Durante un instante que pareció eterno,
ambos entendieron que la dinámica había cambiado. Él ya no controlaba la narrativa completamente. Por primera vez existía un riesgo real. «Estás jugando con fuego», dijo finalmente. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. «Aprendí el mejor». La atmósfera se volvió tan densa que parecía difícil respirar. Él caminó hacia la ventana, observó la oscuridad exterior y habló sin girarse. «No fue como lo imaginas». Ella no respondió. Ella amenazó con arruinarlo todo. Dijo que haría público el embarazo. Que diría que yo era el padre. El mundo se inclinó levemente bajo sus pies. ¿Lo eras? El silencio fue respuesta suficiente. No podía permitirlo, continuó él. Mi nombre no podía quedar atado a un escándalo así. El pueblo habría perdido confianza. Todo lo que construí habría caído. Y entonces decidiste que ella cayera en su lugar. Él cerró los ojos un segundo. Las cosas se salieron de control. Esa frase era una confesión sin detalles. La puerta bloqueada desde afuera no es algo que se salga de control. El aire se volvió hielo. No entiendes el contexto. Lo entiendo perfectamente. Durante un segundo pareció que iba a decir algo más. Algo definitivo. Pero se detuvo. Todavía estás a tiempo de callar. Ella sintió algo nuevo dentro de sí. No era rabia. No era tristeza. Era liberación. Guardé silencio durante años porque creí que era débil. Ahora sé que era paciente. Se acercó hasta quedar a pocos pasos de él. El momento de hablar ya llegó. Él la miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Si haces esto, no solo me destruirás a mí. No fui yo quien encendió el fuego. Se dio la vuelta y salió del despacho sin esperar respuesta. No corrió. No miró atrás. Sabía que el enfrentamiento final ya no era una amenaza futura. Era inminente. Esa noche el pueblo parecía más inquieto que de costumbre. Luces encendidas más tarde. Conversaciones más largas. Rumores moviéndose como corriente eléctrica bajo la superficie. Y por primera vez en 20 años, el silencio comenzaba a agrietarse. La primera grieta no se abrió con un grito, ni con una confesión pública, ni con una escena dramática en la plaza. Se abrió con algo más simple y más devastador para un hombre como él, la posibilidad real de perder el control sobre la historia. Cuando ella salió del despacho esa noche, no sintió alivio, sintió el peso de una decisión que ya no podía deshacer. Sabía que su padre no era de los que aceptan el final de un juego que creen suyo. Si él había sido capaz de convertir una vida en cenizas para proteger un apellido, entonces también era capaz de convertir el presente en ruinas para impedir que la verdad respirara. Regresó al hospital antes del amanecer. Su madre dormía, pero el sueño no era tranquilo, era ese tipo de sueño que solo llega cuando el cuerpo se rinde después de resistir demasiado. Ella se quedó sentada, observando el rostro de su madre con una mezcla de ternura y rabia. No era rabia hacia ella, era rabia hacia los años robados, hacia la culpa impuesta, hacia el miedo instalado como costumbre. Acarició con cuidado el dorso de su mano y en voz baja, casi como si hablara consigo misma, dijo que todo iba a cambiar, aunque todavía no supiera exactamente cuánto cambiaría, ni cuántas cosas tendrían que romperse antes de que algo volviera a ser verdadero. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó. Sé lo que estás intentando hacer. La voz era de mujer, firme, madura, con ese tono que no se usa cuando se llama por curiosidad. ¿Quién eres? Alguien que también guardó silencio. Hubo una pausa mínima, no una pausa teatral, una pausa real, la de alguien que decide cuánto se va a permitir decir. Tu padre no está solo. Nunca lo estuvo. Si vas a hablar, tienes que hacerlo bien. Si lo haces a medias, él va a sobrevivir y tú vas a pagar. Ella apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué sabes? Sé quién cerró la puerta desde afuera. Sé quién firmó el informe que no era real. Sé por qué el pueblo eligió mirar a otro lado. El corazón le golpeó el pecho con un ritmo tenso, como si le avisara que lo que venía no era solo la caída de un hombre, era la caída de un acuerdo colectivo. ¿Dónde estás? En la iglesia,
hoy a las 7. Ven sola. Y no le digas a nadie que te llamé. La llamada se cortó. Ella se quedó inmóvil unos segundos, pero no por miedo. Era la sensación de estar caminando sobre un suelo que de pronto se vuelve frágil, no porque no pueda seguir, sino porque entiendes que, cuando se rompa, también te va a llevar un poco con él. Pasó el día preparando todo sin dramatizar, sin precipitarse, como si cada movimiento fuera una pieza en un tablero. Escondió copias de la grabación en 3 lugares distintos, uno de ellos fuera del pueblo. Dejó una carta en el bolso de una enfermera de confianza con instrucciones claras si algo le pasaba. Llamó al jefe de bomberos desde un teléfono público y le pidió que estuviera listo, no para testificar en un juicio que tal vez nunca llegaría, sino para decir en voz alta lo que ya sabía, frente a quienes siempre fingieron no saberlo. A las 7 en punto entró a la iglesia. Había poca gente, casi todos estaban en la plaza o cenando, pero la iglesia siempre era un refugio para quienes no querían ser vistos. El aire olía a madera antigua y cera gastada. Al fondo, cerca de un banco lateral, estaba la mujer de la llamada. No era joven. Tenía la espalda recta, el rostro marcado por la vida, los ojos claros, atentos, de esos ojos que han visto cosas que no se olvidan. Eres igual a ella, dijo la mujer sin preámbulo. Ella sintió un golpe silencioso en el pecho. ¿La conociste? ¿La vi? ¿La ayudé? Y después, hice lo que pude para sobrevivir. ¿Quién eres? La mujer tardó un segundo en responder. Fui la asistente del médico del pueblo. La que estuvo de turno cuando ella vino por primera vez. La que anotó su nombre real antes de que lo borraran. La que escuchó a tu padre ofrecer dinero con una sonrisa tranquila. Cada palabra era una llave abriendo una puerta sellada por años. Entonces puedes probarlo. Puedo decirlo. Probarlo es otra cosa. El papel desapareció. Las copias se quemaron. Los archivos se perdieron. Pero hay algo que nadie puede borrar. ¿Qué? La mujer la miró con una dureza triste. La culpa en los ojos de quienes lo hicieron posible. Ella sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Quién lo hizo posible? La mujer inhaló y soltó el nombre como quien suelta una piedra pesada. El sacerdote. El alcalde. El médico. Y el jefe de policía de entonces. No todos tocaron el fuego, pero todos sostuvieron la mentira. La iglesia pareció más fría. ¿Por qué? Porque tu padre era el pilar económico. Porque el pueblo era pequeño y prefería un monstruo con dinero a un escándalo sin solución. Porque tu madre, la mujer que te crió, estaba destrozada. Y porque la otra, la que te trajo al mundo, era solo una forastera, alguien sin apellido aquí. Ella apretó los dedos hasta sentir dolor. ¿Bloquearon la puerta? La mujer cerró los ojos un instante. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero escuché a tu padre hablar con el jefe de policía esa misma semana. Hablaban como 2 hombres que cierran un asunto, no como 2 hombres que lamentan una tragedia. La mujer metió la mano en su bolso y sacó algo pequeño, una cadena con un medallón, el mismo símbolo. Esto era de ella. Lo encontré entre cosas que nadie reclamó. Quise devolvértelo antes, pero no sabía cómo. Si lo dejaba en tu casa, desaparecía. Si lo decía en voz alta, me destruían. Ella sostuvo el medallón con manos cuidadosas. Sentir el metal fue como tocar una prueba viva, algo que había sobrevivido a la intención de borrarlo todo. ¿Por qué me llamaste ahora? Porque tu padre se está moviendo. Hoy fue al hospital. No entró, pero habló con alguien en recepción. Está preparando algo. Si siente que lo acorralas, va a atacar primero. La alarma interna se encendió. ¿Qué tipo de ataque? La mujer no respondió con una frase grande. Respondió con la realidad. Mancharte. Convertirte en la loca. En la hija ingrata. En la joven confundida. Va a sembrar dudas antes de que tú siembres verdad. Y si eso no funciona, él es capaz de ser más directo. Ella guardó el medallón. Entonces hoy mismo lo digo. No aquí. La mujer negó con la cabeza.
Aquí te callarán. Necesitas hacerlo donde nadie pueda pagarlo en un solo gesto. Ella entendió. La plaza. La reunión del pueblo. La misa del domingo. El lugar donde la gente actúa como comunidad, no como cómplices individuales. La mujer se levantó. Te daré algo más. Le escribió un nombre y una dirección en un papel. Es la hermana del antiguo jefe de policía. Vive en la salida sur. Está enferma. Ya no le importa lo que piensen. Una vez, borracha de remordimiento, dijo algo delante de mí que jamás olvidé. Si alguien puede romper el muro con una frase, es ella. Ella tomó el papel y salió de la iglesia con la sensación de que el tiempo se aceleraba. El cielo estaba oscuro, pero el pueblo no dormía. Había luces en varias ventanas, como si una inquietud invisible estuviera corriendo de casa en casa antes de convertirse en rumor. Fue a la salida sur. La casa era pequeña, con un jardín mal cuidado. Tocó la puerta. Tardaron en abrir. Una mujer mayor, delgada, con ojos hundidos, la miró como si ya supiera por qué estaba allí. No vengas a pedirme perdón, dijo la mujer antes de que ella hablara. No tengo fuerzas para dártelo. Ella tragó saliva. No vengo por perdón. Vengo por verdad. La mujer soltó una risa amarga. La verdad es un animal raro aquí. Si lo sueltas, muerde a todos. Que muerda. La mujer la observó un largo momento, como midiendo si lo que veía era impulso o determinación. Entra. Dentro olía a medicamentos y a humedad. La mujer se sentó con cuidado. Mi hermano era jefe de policía. No era un santo. Era un hombre práctico. Tu padre le pagaba en favores, en dinero, en promesas. Esa noche del incendio, mi hermano salió a medianoche. Dijo que era un asunto urgente. Volvió con el uniforme manchado y la mirada perdida. Ella sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Qué te dijo? La mujer bajó la voz. Dijo, se acabó el problema. Así, como si hubiera atrapado un perro rabioso y lo hubiera llevado al campo. Después se encerró en el baño y vomitó. Nunca lo vi vomitar por alcohol. Era otra cosa. Era asco de sí mismo. El aire se volvió pesado. ¿Él bloqueó la puerta? La mujer apretó los labios. Una vez, muchos años después, cuando ya estaba viejo y enfermo, lloró. Dijo que no quería que lo enterraran aquí. Que tenía miedo de que el suelo lo rechazara. Y dijo una frase que no he podido borrar, yo sostuve la barra y él encendió el resto. Ella sintió que algo dentro de ella se rompía de forma silenciosa, como una cuerda tensada por años que por fin cede. Entonces fue así. Fue así. La mujer la miró con una mezcla de furia y piedad. Pero escucha bien. No fue solo tu padre. Fue el pueblo. Tu padre no habría sobrevivido sin el silencio de todos. Ella se levantó. Entonces lo diré frente a todos. Y ellos te odiarán antes de escucharte. Que me odien. Ya me miraban raro sin saber por qué. Salió con un frío nuevo en la piel, no el frío del miedo, el frío de quien sabe exactamente contra qué está luchando. Cuando llegó al hospital, vio a dos hombres hablando con alguien en la puerta de recepción. Reconoció uno, el alcalde. El otro era un hombre de traje, desconocido, cegueramente ahogado. Se escondió tras una columna y observó. El alcalde señalaba hacia el pasillo, hacia las habitaciones. Estaban intentando algo. Controlar el acceso. Controlar la conversación. Entró por otra puerta y fue directo a la habitación de su madre. Ella estaba despierta, más pálida. Vinieron, susurró su madre apenas la vio. Preguntaron por ti. Ella se inclinó. ¿Quién? El alcalde. ¿Y tu padre llamó después? No habló conmigo. Habló con el médico. Quería saber si yo estaba estable. Ella apretó la mano de su madre. No me van a parar. Su madre la miró con lágrimas contenidas. Yo tuve miedo toda la vida. No quiero que tú. Yo también tuve miedo. Pero se acabó.
A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una energía rara, como si algo se estuviera preparando sin que la gente supiera qué. En la radio local mencionaron una reunión extraordinaria en la plaza para tratar asuntos comunitarios. Era una excusa. Era una maniobra. Su padre estaba acelerando. Quería tomar el micrófono antes de que ella lo tomara. Ella se vistió sin elegancia, sin intención de impresionar. No necesitaba verse como era. Necesitaba verse como verdad. Tomó el medallón, tomó las copias, tomó la memoria. Caminó hacia la plaza como quien camina hacia un juicio donde el jurado ya llegó con un veredicto en el bolsillo, pero aún así te presentas, porque a veces la verdad no gana por simpatía, gana por insistencia. La plaza estaba llena. No como fiesta, sino como tensión. Había gente de pie, cruzando brazos, murmurando. El alcalde estaba en un pequeño estrado improvisado. A su lado, el sacerdote. A unos pasos más atrás, su padre. Sereno. Elegante. Con esa expresión de hombre que cree que todo está bajo control. Cuando ella apareció, los murmullos cambiaron de tono, como viento que gira. El alcalde comenzó a hablar de unidad y paz y no dejarse llevar por rumores. Palabras bonitas. Vacías. Un cerco de lenguaje para contener lo que no querían que explotara. Su padre tomó la palabra. Hay personas que, por confusión o por resentimiento, intentan dañar a familias respetadas, dijo con voz clara, firme. Yo he cometido errores como cualquiera, pero jamás haría daño a mi propia sangre. Ella escuchó la frase y sintió el cinismo como un sabor metálico. Mi hija está pasando por un momento difícil, continuó. La presión, la juventud, las historias que se inventan en un pueblo pequeño, todo eso puede llevar a una persona a creer cosas que no son. Era el plan, pintarla como inestable. Ella avanzó. ¿Me dejas hablar?, preguntó con voz suficiente para que todos oyeran. El alcalde dudó, miró al sacerdote, miró a su padre. Su padre sonrió apenas, como si estuviera concediendo un capricho. Claro, dijo. Habla. Ella subió al estrado sin temblar. Miró al pueblo entero, a los ojos. Vio curiosidad. Vio juicio. Vio miedo. Vio culpa en algunos. En otros, indiferencia. En otros, hambre de espectáculo. Guardé silencio durante años, dijo. No porque no supiera, sino porque me entrenaron para no preguntar. Me hicieron creer que callar era virtud. Pero callar aquí fue siempre otra cosa, fue un negocio. El murmullo subió. Mi apellido no es el suyo, dijo señalando a su padre sin nombrarlo. Mi historia no empezó en esa casa. Y la mujer que me dio la vida murió en un incendio que no fue accidente. Alguien soltó una exclamación baja. Otros rieron con incredulidad. Su padre mantuvo el rostro calmado, pero sus ojos ya no eran serenos, eran afilados. Eso es una acusación grave, intervino el alcalde. ¿Tienes pruebas? Ella sacó el medallón. Este símbolo lo llevo desde que cumplí 18 porque él me lo dio como si fuera un regalo. Pero era de ella. De la mujer que murió esa noche. Levantó la memoria digital. Y tengo su voz. El pueblo se quedó más quieto, no por respeto, por inquietud. El sacerdote intentó intervenir con palabras de perdón y armonía. Ella lo cortó con un gesto firme. No hablo de perdón. Hablo de hechos. Conectó un pequeño altavoz portátil que había traído. No era perfecto, pero era suficiente. Presionó play. La voz femenina llenó la plaza, temblorosa y decidida, diciendo que si algo le pasaba no era accidente, que él insistía, que él no aceptaba un no, que él quería a la niña, que él no permitiría que su imagen fuera manchada. El sonido no era solo audio. Era un golpe. Era una presencia. Era una persona que el fuego no había logrado callar del todo. La plaza quedó en silencio absoluto durante esos segundos. Incluso los que no querían creer, escucharon. Incluso los que pensaban que era exageración, sintieron la incomodidad de una voz que no encajaba con la historia oficial.
Cuando el audio terminó, su padre dio un paso adelante. Eso puede ser cualquier cosa. Una grabación manipulada. Una voz parecida. Un montaje. Ella lo miró. Entonces explica esto. Se volvió hacia el jefe de bomberos, que estaba entre la multitud, como habían acordado. Él dio un paso al frente con la cara pálida, pero con los hombros firmes. La puerta estaba bloqueada desde afuera, dijo en voz alta. Lo vi. Lo reporté. Me hicieron cambiarlo. Los murmullos explotaron como un enjambre. El alcalde se tensó. ¿Quién te hizo cambiarlo?, preguntó alguien. El bombero tragó saliva y señaló, no con el dedo, sino con la mirada. Él. Su padre ya no sonreía. El sacerdote levantó las manos como si pudiera contener el caos con un gesto. Hijos, por favor. La mujer asistente del médico, la de la iglesia, avanzó entonces, como una pieza final entrando al tablero. Yo anoté el nombre real de esa mujer, dijo. Yo vi cómo lo borraron. Yo vi dinero cambiar de manos. La plaza comenzó a dividirse en ruido, los que gritaban que era mentira, los que gritaban que era verdad, los que pedían calma, los que pedían sangre simbólica, los que miraban al suelo porque por primera vez el suelo los juzgaba a ellos. Su padre levantó la voz por encima del caos, como un hombre acostumbrado a dominar. Esto es un circo. Una conspiración de resentidos y cobardes. Ella lo observó sin moverse, sin gritar, y dijo una frase que atravesó el ruido como una cuchilla. Cobardes fueron los que sostuvieron la barra mientras ella golpeaba la puerta. El silencio cayó otra vez, breve, pesado. El alcalde intentó bajar del estrado, pero alguien lo detuvo, un hombre del pueblo que siempre había sido callado, un vecino que ahora tenía los ojos húmedos. Mi hermana trabajaba en el hospital, dijo ese hombre. Ella siempre dijo que esa historia olía a mentira. Otra voz se sumó, luego otra. Pequeñas confesiones, no de participación directa, sino de sospechas guardadas, de frases escuchadas, de silencios entendidos. El muro no caía de golpe, se desmoronaba por miles de grietas. Su padre miró alrededor y por primera vez vio algo que nunca había visto. El pueblo no era un bloque obediente. Era una multitud con memoria despertando. Intentó girar el juego. ¿Quieres destruirlo todo?, le dijo directamente a ella. ¿Quieres que tu madre te odie? ¿Que te miren como la hija que quemó su propia casa? Ella no se quebró. Mi madre ya fue quemada por dentro durante años. Y ustedes miraron hacia otro lado. El sacerdote se acercó a su padre, como si quisiera protegerlo. Su padre lo apartó con un gesto brusco. Esa pequeña violencia en público fue otra grieta. La gente lo vio sin máscara. La policía actual del pueblo llegó tarde, confundida, intentando entender por qué estaban todos allí gritando. Uno de los agentes miró al jefe de bomberos, lo reconoció. Miró a la mujer asistente del médico. Miró a ella. Miró a su padre. Y en su cara apareció esa expresión de quien entiende que está frente a algo más grande que un simple rumor. Esto tiene que investigarse, dijo el agente. Su padre se rió con desprecio. ¿Investigar qué? ¿Un audio? ¿Un recuerdo? ¿Un cuento? Ella dio un paso adelante. Investigar por qué un informe fue alterado. ¿Por qué registros desaparecieron? ¿Por qué el jefe de policía de entonces estuvo en la escena? ¿Por qué el médico se fue del pueblo al mes siguiente? ¿Por qué mi acta de nacimiento tiene un apellido que no corresponde? Todo eso deja huellas. Su padre la miró con odio contenido, pero también con algo que ella no esperaba ver tan claramente, miedo. El alcalde intentó retomar el control con palabras institucionales, pero ya era tarde. La gente ya no estaba escuchando su voz, estaba escuchando su propia conciencia, aunque fuera por primera vez. En medio del caos, alguien gritó el nombre de la mujer que murió. El nombre real. Salió de la boca del asistente del médico, fuerte, sin temblor. Y ese nombre, pronunciado en la plaza por primera vez en 20 años, fue como encender una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras. Ella sintió que el aire cambiaba.
Su padre dio un paso hacia ella, demasiado cerca, con una intención que ya no era discurso. Basta, dijo entre dientes. Ya basta. Ella lo miró con calma fría. No. Y entonces él cometió el error final. La agarró del brazo, fuerte, delante de todos, como si pudiera sujetar la verdad con la mano. La plaza estalló. Alguien lo empujó. Otro le gritó. El agente intervino, separándolo. Ese gesto, simple y brutal, fue el final de su imagen. No porque la gente creyera cada detalle, sino porque vieron la verdad más básica: un hombre capaz de controlar con violencia no es un hombre inocente. El agente lo sostuvo. Señor, tiene que calmarse. Su padre intentó soltarse. No me toques. El agente lo miró con firmeza. No está por encima de esto. Esa frase, dicha en voz alta, fue histórica en ese pueblo. Más tarde, todo se movió rápido. No como película, como vida real, cuando por fin se rompe un pacto viejo: llamadas, gente corriendo, alguien avisando a una ciudad cercana, alguien recordando que había periodistas regionales que siempre buscaban historias del interior. La noticia no tardó. Llegó primero como rumor digital, luego como mensaje, luego como ojos ajenos sobre el pueblo. Ella no disfrutó el caos. No sintió victoria. Sintió cansancio y una tristeza profunda por la parte de sí misma que se había ido con el silencio. Pero también sintió algo que jamás había sentido en esa plaza, que no estaba sola. Esa noche regresó al hospital. Su madre la esperaba despierta, como si supiera que el mundo se había movido. Ella se sentó junto a la cama. Lo hiciste, susurró su madre. Lo hicimos. Su madre lloró, pero no como antes. No era llanto de derrota. Era llanto de alguien que por fin deja de sostener un peso imposible. Tengo miedo, admitió. Yo también. Pero ya no es el miedo de antes. En los días siguientes, el pueblo se partió en dos. Hubo quienes la odiaron y la llamaron traidora. Hubo quienes la buscaron para pedirle perdón por nunca haber preguntado. Hubo quienes se encerraron en su orgullo. Hubo quienes, por primera vez, dijeron en voz alta lo que siempre habían sospechado. La investigación comenzó. No era rápida, no era limpia, no era perfecta, pero era real. Aparecieron documentos que alguien había guardado en secreto. Aparecieron contradicciones en informes antiguos. Aparecieron testimonios tardíos. Cuando la verdad no tiene espacio, se esconde en rincones, y cuando por fin se abre una rendija, sale por todos lados. Su padre intentó negociar. Intentó comprar silencios. Intentó amenazar. Pero ahora cada amenaza tenía ojos. Cada intento de control tenía testigos. Él ya no podía moverse en sombra porque la sombra había sido iluminada. Una tarde, ella volvió a la casa por última vez. No para reclamar tierras ni muebles ni recuerdos. Entró al despacho, miró la madera, el escritorio, los cajones, como quien mira un altar viejo que ya no tiene poder. Encontró el cuaderno quemado. Estaba en el fondo de una caja, como un trofeo. Lo tomó. Lo sostuvo. Sintió la furia subir, pero no la dejó dominarla. Se lo llevó sin decir nada. Cuando se cruzó con su padre en el pasillo, él ya no parecía gigante. Parecía un hombre envejecido de golpe, no por culpa, sino por pérdida de control. «¿Me lo debes?», dijo él con voz ronca. Ella se detuvo. «No te debo nada. Yo te crié. Me criaste en una mentira para cubrir un crimen». Él apretó la mandíbula. «No entiendes lo que hice por esta familia». Ella lo miró con una calma que era más dura que cualquier insulto. «Tú no lo hiciste por la familia. Lo hiciste por ti». Él se acercó un paso. «Si hablas más, si sigues, vas a destruir hasta lo poco que queda». Ella sostuvo el cuaderno contra el pecho. «Lo poco que queda era ceniza desde hace años. Yo solo lo estoy mostrando». Salió de la casa sin mirar atrás. Afuera, el aire se sintió distinto. No porque el pueblo fuera bueno de repente, sino porque el silencio ya no era ley.
El silencio ahora era una lección, y ella ya no elegía callar. En la última noche antes de que la investigación se formalizara en instancias mayores, se sentó con su madre en el porche del hospital, mirando las luces lejanas del pueblo. Su madre sostuvo su mano. ¿Y si nunca se hace justicia completa?, preguntó con voz cansada. Ella respiró hondo. La justicia completa a veces no llega como uno sueña. Pero hay algo que ya nadie puede quitar, ella ya no está enterrada en el silencio. Ahora existe. Ahora tiene nombre. Ahora su voz se escuchó. Y eso cambia todo. Su madre asintió, lentamente. El viento sopló suave, moviendo apenas los árboles, como si el mundo siguiera igual, pero no lo estaba. Porque cuando alguien guarda silencio durante años y al fin habla, no solo cambia su propia vida. Cambia la estructura que se alimentó de ese silencio. Cambia la forma en que un pueblo se mira a sí mismo. Cambia el lugar donde el miedo vivía. Ella volvió a mirar el medallón, el símbolo antiguo que parecía haber sobrevivido a todo. Lo apretó en su mano y por primera vez no sintió que pertenecía a una historia que otros escribieron. Sintió que pertenecía a sí misma.